Hermanos y hermanas del Centro Cristiano de Chilpan, mis hermanos y hermanas de Pachuca, los hermanos y hermanas de Chahuento, los hermanos de Chinconcuac y hermanos del Rosario, que el Señor me los bendiga a todos. Yo les animo a que preparen su corazón para recibir la palabra, pero antes de ello las recomendaciones de que se sigan cuidando del COVID, pero también sigan cuidando su vida espiritual, leyendo la Biblia, orando y aplicando la palabra de Dios en su forma de vida. Hoy que están más tiempo en casa y que no nos estamos reuniendo, pues lo que han aprendido de la Biblia hay que aplicarlo en su forma de vida para que sean bienaventurados. El Señor me los bendiga a todos. Oramos también para que pronto podamos volver a congregarnos y continuar con el trabajo que Dios nos ha encomendado de predicar el Evangelio. Aunque por ahí les dejé una tarea, el mensaje anterior precisamente fue predicar el Evangelio, y como tarea o como forma práctica les animé y les sigo animando a que prediquen el Evangelio, a que ganen a una persona para Cristo, a que ganen una familia para Cristo, y cuando podamos volver a la normal, a reunirnos, pues entonces los invitamos a que asistan con nosotros a seguir creciendo en la fe. No baje los brazos, tenemos que hacer obra de evangelismo. Esto no para, no porque tengamos la pandemia vamos a dejar de predicar la palabra. No, hermano. Les decía yo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42, si no estoy equivocado. Ahí dice precisamente que los discípulos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y por las casas. Entonces hoy es tiempo de estar predicando por las casas con justa razón debido a la pandemia. Que el Señor me los bendiga a todos. Y el tema que les voy a compartir hoy le he puesto como título: la virtud de ser diligente. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que me ayudes con tu Espíritu Santo para que yo pueda compartir esta palabra a tus hijos y a tus hijas y a todos aquellos que la vean y la escuchen. Oro para que cada uno de tus hijos pueda entender lo importante que es tener las virtudes, y en este caso tener la virtud de ser diligente. Señor, como ya que cada uno de tus hijos pueda entender que eso ya debe ser parte de su forma de ser, parte de su forma de vivir, parte de su forma de actuar. Señor, oro a ti y te suplico en el nombre de Jesús que te manifiestes en el corazón de cada uno de tus hijos para que todos podamos juntos adquirir esa virtud y ejercer esa virtud de ser diligentes de acuerdo a lo que tú nos demandes, porque está escrito en tu palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviéndote a ti. Y tú nos muestras a través de tu palabra las acciones que debemos realizar o aquellas cosas que requieren que seamos diligentes para nuestro propio bien. Te lo suplico, ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos, y obra con tu Espíritu Santo en sus corazones para que cada quien pueda entender lo importante que es la virtud de ser diligente y adquirir la virtud de ser diligente y ser diligentes por medio de la fe. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es la virtud de ser diligente. Hoy vamos a hablar de esta virtud o valor de entre todos los que debemos de tener. ¿Por qué los debemos de tener? Por el hecho de que somos cristianos o hijos de Dios. Hoy vamos a hablar de la virtud de ser diligentes. Hemos compartido en otras ocasiones que no se nace con las virtudes. Estas se adquieren por medio de enseñanzas o ejemplos y se deben de poner en práctica en la vida diaria, no por obligación o a la fuerza, sino por fe. Y la fe se adquiere también por medio de estar leyendo, digo yo, y oyendo la palabra de Dios una y otra vez, escuchar una y otra vez la Biblia. Como lo dice en la segunda carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así se adquiere la fe y así se adquieren también las virtudes. Solo que a la fe
que hemos adquirido o que estamos adquiriendo, hay que añadirle obras, porque si no, no sirve, como lo dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el verso 20 dice: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y para que quedara y quede bien claro lo que implicó e implica haber adquirido la fe, dice el verso 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que el haber adquirido la fe implica realizar obras o hacer obras, o en otras palabras, la fe sin virtudes o valores está muerta. Y de acuerdo al tema, la fe sin la virtud de ser diligente está muerta, no sirve. Es por ello que Dios nos dice por medio de la Biblia, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, a partir de la segunda coma, dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Repito, la fe se adquiere por medio de leer y oír la palabra de Dios, y también las virtudes o valores, solo que a las virtudes o valores hay que añadirles conocimiento, o sea, lo que es la virtud o lo que implica tener esa virtud. Todos tenemos que saber lo que es la virtud, que en este caso es la virtud de ser diligentes, y lo que implica tener esa virtud. Por eso aquí dice: a la fe hay que añadirle virtud. Entonces a su fe y a mi fe le tenemos que añadir la virtud de ser diligentes. Las virtudes o valores, como lo es el ser diligentes, son convicciones muy profundas que se adquieren, como ya lo mencionamos, y que determinan la manera de ser y orientan la conducta de quienes tienen fe y virtudes. No se nace con las virtudes o valores, no se nace siendo diligentes. Estos se aprenden y se practican por medio de la fe. Eso quiere decir que si de verdad creemos en Dios y su palabra, los vamos a tomar como nuestra forma de ser y actuar. Son convicciones muy profundas que determinan nuestra forma de actuar ante cualquier circunstancia. Les he mencionado que no se nace con las virtudes o valores, estos se aprenden por medio del oír y leer la Biblia, y de los ejemplos que hay en ella, como lo dice el libro de Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Con este ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos la virtud de ser humildes. Él, siendo el Señor y Maestro, realizó la tarea que le tocaba a los criados de más bajo rango en una casa, y con esto les enseñó la virtud de ser humildes. El lavar los pies a sus discípulos no le quitó al Señor y Maestro nada. Él siguió siendo Señor y Maestro, pero lavó los pies de los discípulos y de esa manera les enseñó lo que implica el ser humildes. Y ser humilde implica el tratar a los demás como si fueran superiores a uno mismo. Las virtudes o valores adquiridos, como el de ser diligentes, son una guía para nuestro comportamiento diario. Deben de ser parte de nuestra identidad como cristianos o hijos de Dios, pues nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de nuestras vidas, y sirven para crear un ambiente de seguridad para cualquiera que tenga alguna relación con uno de nosotros. Las virtudes sirven para bendecir a la gente que nos rodea y a la gente con la que tratamos y vivimos y convivimos y trabajamos. La palabra diligente tiene varios significados.
En este tema nos interesa resaltar el significado de diligencia como la prontitud, la prisa o el cuidado en la ejecución de aquello en lo que se requiera. Y diría yo que diligente es todo aquel que obedece de inmediato a Dios y al prójimo haciendo las cosas como se le están pidiendo. Eso es ser diligente. Creo necesario que ustedes y yo veamos también el significado de lo contrario a ser diligente. Y lo contrario es ser negligente. Y eso significa, entre otras cosas, ser lento, flojo, desidioso, apático, descuidado en el cumplimiento de los deberes o tardos para hacer las cosas que demandan prontitud. Obviamente que el objetivo de este tema es que seamos diligentes para nuestro propio beneficio. La diligencia ha sido una característica de los hombres y mujeres que Dios ha usado y que han sido bendecidos y han sido una gran bendición para todos aquellos con los cuales se han relacionado, como el caso del sacerdote Esdras, el cual estuvo en Babilonia sirviendo al gobierno babilónico como ministro encargado de los asuntos judíos. Seguramente al final de los 70 años de cautiverio del pueblo judío, dice la Biblia en el libro de Esdras que el rey Atarjerjes le concedió todo lo que necesitaba para regresar a Jerusalén, porque la mano de Dios estaba con él. Y esto se lo podemos atribuir a que Esdras era diligente, como está escrito en el capítulo 7, verso 6 de Esdras, que dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba con Esdras. La mano de Dios no estaba con Esdras nada más porque sí, porque le cayó bien o porque era su consentido, no. La mano de Dios estaba con Esdras porque Esdras era diligente en leer la palabra, en enseñar la palabra y en practicar la palabra. Esdras demostró ser diligente en conocer la ley de Dios y en obedecerla y en enseñarla. Tanto así que fue un hombre muy importante para el rey Atarjerjes de Babilonia. Y así debemos de ser como cristianos o hijos de Dios, diligentes para leer la palabra de Dios, diligentes para obedecerla y diligentes para enseñarla, porque de esa forma podremos ser considerados muy importantes para la gente con la que trabajemos. Podemos ser muy importantes para la esposa o para el esposo, para los familiares del esposo o esposa, para nuestros vecinos, para toda la gente con la que tengamos tratos o acercamiento. Debemos de ser importantes sin que nos digan que somos importantes. Y para lograr eso, hermano mío, es necesario tener la virtud de ser diligente en este caso, porque hay otras virtudes de las cuales estaremos hablando en otros temas, pero hoy estamos hablando de la virtud de ser diligentes. Y si somos diligentes, vamos a ser considerados como personas importantes para la empresa que trabajamos, para los vecinos, para la esposa, para el esposo, para los papás, para todas las gentes con las que tratemos. Todos nos van a considerar importantes. ¿Por qué? Porque tenemos esa virtud de ser diligentes, de hacer las cosas como nos las pidieron y como se deben de hacer, y en el tiempo que nos la pidan. Como Esdras, que fue diligente tanto para estudiar la ley de Dios como para enseñarla y ponerla en práctica. Por su ejemplo, al igual que Esdras, debemos de ser diligentes para leer la Biblia, así como para obedecerla. Dos cosas básicas para ser bienaventurados.
Primera, ser diligentes en leer la Biblia. Y segunda, ser diligentes en ponerla en práctica. Como lo dice Dios por medio de su palabra, en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, Dios le dijo a Josué ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, para ser importantes ante la sociedad, pero también para ser prosperados y que todo nos salga bien, debemos de ser diligentes en leer la Biblia diario. Ahí Dios no le dijo a Josué que la tenía que leer cada fin de semana o cuando hicieran reunión en el templo. No, le dijo diario, y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Así es que si somos diligentes en leer la Biblia y en ponerla en práctica, Dios nos va a bendecir. Dice el Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente vemos en este salmo que si somos diligentes en leer la Biblia, en deleitarnos en ella todos los días y en ponerla en práctica, todo lo que hagamos nos va a prosperar, nos va a salir bien. Tenemos otra cita precisamente hablando acerca de lo importante que es el poner en práctica estos dos puntos para ser bienaventurados. Sí, que es leer la Biblia y ponerla en práctica. Y dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras del libro de esta profecía. O sea, no está hablando de que guardemos la Biblia en un ropero o en un portafolio y la traigamos cargando nada más paseando de aquí para allá. Nos habla acerca de lo importante que es ser diligentes en leer la Biblia y en ponerla en práctica. Dos puntos bien importantes para todos aquellos que quieran tener bendición todos los días y ser bienaventurados. Ser diligentes en leer y poner en práctica. Ya vimos que diligente significa ser rápidos, prontos para hacer aquellas cosas que se nos demanden. Estos versos de la palabra de Dios deberían de ser suficientes y nos deben de servir para que entendamos lo importante que es ser diligentes en la lectura y en el poner en práctica la palabra de Dios. Dice el apóstol Santiago que no son felices los oidores olvidadizos. Yo los llamaría en este tema los negligentes, a los que no les importa la lectura y el poner en práctica la palabra de Dios, sino los diligentes, los que tienen en su corazón la convicción de que eso es lo que se debe hacer: leer y oír y poner en práctica la palabra de Dios. Como lo dice la Biblia en la carta de Santiago capítulo 1 verso 25, que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, mas el que es diligente o pronto o apasionado, cuidadoso en la lectura de la Biblia o de la palabra de Dios, y es diligente en ponerla en práctica, será feliz, exitoso, dichoso, y no tendrá falta de ningún bien. Todo lo contrario le ocurre o le ocurrirá a los negligentes, a los lentos, a los perezosos,
a los que no les importa un comino las cosas, al que no le importa la lectura o la oración o el poner en práctica lo que dice la Biblia. Dice el libro de Proverbios capítulo 10, verso 4, dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: si no trabajas, te quedas pobre; si trabajas, te vuelves rico. Aunque este verso se aplica a los negligentes para el trabajo, a los que no quieren trabajar, a los que hasta cantan: no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, es aplicable también a los que son negligentes para hacer lo que Dios les o nos pide. A los que no quieren leer la Biblia o no quieren orar, a los que no ponen en práctica la palabra de Dios, si no somos diligentes en hacer lo que Dios nos pide, no esperemos que nos salgan bien las cosas, no esperemos ser felices, ni siquiera serán felices los que nos rodean por ser negligentes. Por eso es muy importante ser diligente o tener esa virtud, que ya sea parte de ustedes, ya sea parte de mí, como hijos de Dios. Tiene que ser así, debe de ser así. Me he atrevido y me seguiré atreviendo a decir que el templo no es para apapachar el pecado o apapachar o fomentar la pereza o la negligencia. Es para darles temas de la Biblia y de esa forma adquieran la fe y la virtud o la convicción, en este caso, de ser diligentes. Y el objetivo de este tema es que adquiramos la virtud de ser diligentes para trabajar y hacer todo lo que se requiera, como lo dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 11, hasta la coma. Nada más le vamos a dar lectura. En lo que requiere diligencia. ¿Y en qué se requiere diligencia? ¿En qué se requiere ser diligentes? Pues en ser trabajadores. Cuando hay trabajo, hay que echarle ganas y hacer lo mejor que se puede, y hacer muy bien nuestro trabajo. Bueno, ¿en qué se requiere ser diligentes? En ser trabajadores y no flojos o haraganes, como lo leímos hace un momento, y como lo dice el libro de Proverbios capítulo 13, verso 4, dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así es que los negligentes o flojos o apáticos para hacer lo que Dios dice serán pobres de por vida. Repito, así que los negligentes o flojos o apáticos para hacer lo que Dios dice serán pobres de por vida. Se engañan solos, pues desean tener todo y al final nada obtienen por lo mismo, por ser negligentes, por ser flojos, por ser perezosos, por ser tardos para hacer las cosas que Dios demanda. Lo contrario al que es diligente. Los diligentes no tendrán falta de las cosas que necesitan. Los dirigentes son aquellos que están conscientes de que tienen que poner manos a la obra. Son aquellos que se ponen a leer diario porque Dios dijo que se lea diario, y poner en práctica diario porque Dios dijo que se tiene que poner en práctica diario lo leído. Ese es el diligente, y eso es lo que debemos de hacer los diligentes, y como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Tiene que ser parte de su forma de ser, de usted, hermano, hermana. Tiene que ser parte de mí el ser diligentes. El diligente es el que sabe en qué se requiere ser diligentes, porque ya vimos que a la fe
habría que añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, el diligente tiene que saber en qué se requiere ser diligente. Y como prioridad, el diligente tiene que entender que tiene que buscar a Dios, consciente de que Dios es el que hace prosperar a los que le buscan. Eso es lo que tiene que hacer el diligente. Tiene que entender que ser diligente implica, en primer lugar, buscar el reino de Dios y su justicia. Como lo dice Mateo 6, versículo 33, precisamente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que ser diligentes, ya vimos, para leer la Biblia, para poner en práctica la Biblia, para buscar a Dios y su justicia todos los días. Eso es ser diligente. Vamos a ver algunas recomendaciones. Esta es una recomendación que se le hace a todos y todas las que empiezan, a los que llegan por primera vez, que sean diligentes para buscar primero el reino de Dios. Pero también se hace a todos, aun a los que ya tengan mucho tiempo, porque muchos empiezan a buscar a Dios, pero poco a poco se van dejando de congregar. Y hoy que ni siquiera nos podemos congregar, pues estamos peor. Pero aunque no nos podamos congregar, tiene uno que estar buscando a Dios en oración en su casa. Repito, porque muchos empiezan a buscar a Dios, pero poco a poco se van dejando de congregar o van dejando de orar. Y hoy, debido a la pandemia, algunos lo pueden agarrar como un argumento o una excusa para no orar, pero no, hermano, aunque estemos bajo la pandemia, hoy en día no debes usar eso como excusa, sino al contrario, tienes que buscar más a Dios. Tienes que ser diligente para seguir buscando a Dios ahí en tu casa. Y es así como se llega al fracaso en su vida espiritual, cuando van dejando o van siendo negligentes para buscar a Dios. Y es así como se llega al fracaso en todas las áreas. El ser negligentes para buscar a Dios, porque está escrito, repito, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias a Dios, hay testimonios entre nosotros de que cuando escuchamos la palabra de Dios y entendimos que teníamos que ser diligentes para buscar a Dios, y lo hicimos, y sé de muchos que así lo hicieron, y hoy en día esos que fueron diligentes y siguen siendo diligentes, Dios los ha prosperado y los sigue prosperando, más a lo mejor de lo que ellos esperaban. Hay testimonios en esta congregación, hay testimonios en todo lugar de hombres y mujeres que fueron diligentes para buscar el reino de Dios, su justicia, y hoy en día están bien bendecidos y han recibido más de lo que esperaban y estarán recibiendo las bendiciones que Dios ha prometido a los que le buscan. También sé de algunos que fueron muy negligentes en buscar a Dios y hoy en día están sufriendo las consecuencias. Y está escrito, dice el Salmo 34, versículo 10, que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. En otras palabras, y de acuerdo al contexto, diría yo, los leoncillos y los que fueron negligentes en buscar a Dios necesitan y tienen hambre, pero los diligentes en buscar a Dios no tendrán falta de ningún
bien. Vamos a ver el ejemplo que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos del 3 al 5, que dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó al Señor, Él le prosperó. Dice estos versos que acabamos de leer, dice que desde que tenía 16 años, Uzías fue diligente en buscar a Dios y recibió lo prometido, como Dios lo dejó escrito. Los negligentes van a la pobreza, los diligentes no van a tener falta de ningún bien. Y eso pasó con Uzías, que dice aquí que buscó a Dios durante 52 años. Vamos a leerlo nuevamente, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos del 3 al 5, que dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Este rey, siendo muy joven, entendió lo importante que es ser diligente para buscar a Dios. Cuando tengamos que buscar a Dios, que debe ser diario, no debemos de dejar de hacerlo, ni debemos de dar prioridad a otras cosas. Primero hay que buscar al Señor, y entonces Él ha prometido que le dará todas las cosas a los que le buscan y que no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos, vimos hace rato que dice el Salmo 34, 10, los leoncillos necesitan ni tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y yo digo, los que fueron y son diligentes en buscar a Dios no tendrán falta de ningún bien. Por eso es muy importante que tenga usted la virtud de ser diligente en aquello que Dios nos pide que lo seamos. Vamos a ver otra recomendación. Esta es otra recomendación para las y los cristianos, que seamos diligentes en lo que se requiera, en lo que Dios nos manda. Dice la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿En qué se requiere que seamos diligentes? En todo lo que tengamos que hacer, en todas partes, en el hogar, en el trabajo, en una convivencia, en la escuela, en la congregación, en todo lo que tengamos que hacer o participar. Todo lo tenemos que hacer con diligencia, pues tenemos la virtud de ser diligentes, y eso ya debe de ser parte de cada quien, pues la adquirimos por medio de oír la palabra de Dios. Así que en lo que Dios nos pide que seamos diligentes, hay que serlo. Y esto implica lo que dice la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, versículo 23. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. En otras palabras, ser diligente es hacer las cosas muy bien y con una buena actitud, y en el tiempo que se nos están pidiendo las cosas. Eso es ser diligente. Esa es otra recomendación. Otra recomendación: seamos diligentes
teniendo cuidado de cómo nos comportamos. Vivamos como gente que piensa lo que va a hacer. Y yo también recomendaría que piensen o pensemos si lo que van o vamos a hacer le agrada a Dios o no. Dice la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque los tiempos son malos. Esta recomendación implica vivir como dice la Biblia. Eso es vivir como sabios. Dice la Biblia que los sabios edifican y los necios destruyen. Cuando hablo de los sabios y de los necios, siempre me recuerda el Señor Proverbios 14:1, que aplica para las mujeres, pero también aplica para los hombres, creo yo. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Pero también aplica para los varones y aplica para los jovencitos varones, para las jovencitas mujeres, aplica para todos. Y por eso es muy importante que lo que dice Efesios 5, verso 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que mirar eso con prontitud, con rapidez, y si andamos mal, corregirlo. Si no estamos actuando como, la mujer no está actuando como sabia, o el hombre no está actuando como sabio, pues hay que corregir, hay que pedirle perdón a Dios y corregir, y no seguir de tercos o de necios. ¿A qué le llamaríamos un terco o un necio? Aquel que hace las cosas a la hora que quiera y las hace como quiera y no a la hora que se le pide y a la hora que y como deben de hacerse. Por ahí tenemos la parábola de Mateo capítulo 7 del 23 en adelante. No recuerdo bien la cita, no lo traigo aquí en el tema, ahorita me vino a la mente, porque estamos hablando precisamente de que debemos de ser diligentes revisando cómo andamos para que no andemos como necios, sino como sabios, ¿verdad? Y miramos precisamente que los necios destruyen y los sabios edifican. Y ahí tenemos la parábola de los dos cimientos, en donde dice el Señor que el hombre que oye la palabra de Dios y la obedece es semejante a un hombre prudente o sabio que edifica su casa sobre la roca. Sin embargo, el negligente es aquel que oye la palabra de Dios y no la obedece. Es semejante a un hombre necio, terco, que edifica una casa sobre la arena, que cuando vengan los problemas o las situaciones difíciles, su casa va a caer y va a ser grande su ruina. Entonces, esta otra recomendación es andar como sabios y no como necios. ¿Eso qué significa? Que debemos de hacer todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, no como cada quien quiera, ni en el tiempo que quiera, cuando Dios quiere y cuando Dios nos lo está pidiendo y como Dios nos lo está pidiendo. Y también así debemos de ser con las personas o con nuestros patrones o con aquellos con los cuales convivimos. Si nos piden algo, hagámoslo como ellos quieren y en el tiempo que ellos quieren, no hasta que se nos antoje, como llega a suceder con los hijos a veces, que el mamá o papá le están diciendo, hijo, ven, ayúdame y hazlo así, y el hijo y la hija llegan hasta la hora que quisieron y hacen las cosas no como se les dijo, sino como ellos quisieron, y el papá o la mamá tiene que volverlo a hacer. El diligente es el que hace las cosas conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a esta recomendación. Así es que, repito, esta recomendación implica vivir como dice la Biblia, y eso es vivir como sabios. Y dice la Biblia que los sabios edifican y los necios destruyen.
Otra recomendación, de acuerdo a lo que dice Dios por medio de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados. ¿Qué implica esto? Debe cada mujer o varón, sea de la edad que sea, ser diligentes. Y eso implica hacer todo lo que sea siempre y cuando lo apruebe Dios. Repito, y eso implica hacer todo lo que sea siempre y cuando lo apruebe Dios. O en otras palabras, hagan todo de tal forma que le agrade a Dios. Sea un buen padre, sea un buen padre, o haga las cosas como Dios manda para que Dios lo apruebe. Sea una buena madre, haga las cosas como Dios manda para que sea una buena madre. Ser un buen esposo, seamos buenos esposos de acuerdo a lo que Dios nos pide y cómo nos debemos de comportar con la esposa o con los hijos. Sea una buena esposa. Entonces la esposa tiene que comportarse como Dios pide que se comporte con su esposo. Sea un buen hijo o hija. Sean como Dios quiere que sean los hijos e hijas. Sean buenos yernos o buenas nueras, o buenos suegros o buenas suegras. Sean buenos trabajadores o trabajadoras. Sean buenos servidores o servidoras. Sean honestos, sean fieles en todas partes. Eso es ser diligente. Enseñemos con el ejemplo a otros y también enseñemos todo lo que está relacionado con la sana doctrina. Eso es usar bien la palabra de Dios. Debemos de procurar ser diligentes en todo lo que hacemos. Repito, debemos de procurar ser diligentes en todo lo que hacemos o hagamos y en todo lo que le agrada a Dios. Nada más, en todo lo que le agrada a Dios, no en lo que le desagrada, porque hacer en lo que desagrada a Dios, pues nos va a traer mal. Esa es otra recomendación. Vamos a ver una última recomendación. Por último, todo lo que hagamos debe de ser de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y no puede faltar el amor, aunque el objetivo de este tema es que adquiramos la virtud de ser diligentes, pues debemos ser diligentes para hacer todo con amor, porque si no es así, no le agrada a Dios y no sirve. Y siempre tenemos que hacer todas las cosas con amor, pues la virtud es tener plena convicción de que eso es lo correcto. Eso ya debe de ser parte de nuestra forma de ser. Entonces la virtud que adquirimos de ser diligentes le debemos de añadir lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 al final del verso 7, amor. Ahí dice, ¿qué le tenemos que añadir? Amor, porque sin amor no sirve. Nada de lo que hagamos ante Dios, como lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 3, que dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así es que el ser diligente significa hacer todas las cosas con una buena actitud, bien hechas, pero sobre todo con amor.
Porque si no le añades amor a tus quehaceres, a tus actividades, a tus acciones, de nada sirve. Tenemos que hacer las cosas de buen modo, con gusto, con amor y bien hechas. Y en eso es en lo que debemos ser diligentes. En conclusión, seamos diligentes en poner en práctica estas recomendaciones. Seamos diligentes en leer y poner en práctica la palabra de Dios, como lo fue Esdras. Seamos diligentes en buscar a Dios, como el rey Usías. Seamos diligentes para hacer las cosas con una actitud espiritual como para Dios y no para los hombres. Seamos diligentes para hacer las cosas pensando si lo que voy a hacer le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Si no le agrada a Dios, no lo hagas, porque te vas a meter en problemas y te vas a acarrear maldiciones. Seamos diligentes para hacer todo de tal forma que lo apruebe Dios, dando buen ejemplo y enseñando todas las cosas que nos enseña la Biblia. Por último, seamos diligentes en ponerle amor a todo lo que hagamos. Yo no sé si algunos de los que escuchamos este tema es diligente o no es diligente, no lo sé. A lo mejor puede ser diligente en algo, pero en otras cosas es negligente. No lo sé. Eso solamente lo saben ustedes y lo sabe Dios. Si eres negligente en corregir algo en lo que tú te debes de corregir y no lo has hecho, estás frito. Si eres negligente en leer la Biblia y en poner en práctica la Biblia, estás frito. Si eres negligente en hacer las cosas como para Dios y no para los hombres, estás frito. O estamos fritos, si usted lo quiere, si usted le agrada mejor así. O estamos fritos si no hacemos aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos, como es leer la Biblia, orar, es ser un buen trabajador en la empresa, es ser un buen esposo, un buen hijo, una buena hija. ¿Qué significa eso? Ser obedientes, respetar las normas que Dios nos muestra a través de su palabra para con los prójimos. Yo no sé, hermano, hermana, que estás ahí en casa, si eres diligente o negligente, pero en algo que a lo mejor no mencioné en este tema, pero sí es una recomendación que se nos hace tema tras tema, es: si estás más mal en algo, o hay algún pecado en tu vida, o tienes malos hábitos, o hay cosas que debes de corregir y no las has corregido, eso habla de negligencia. Y a los negligentes no les va a ir bien, eso tenlo por seguro. Pero a los diligentes no tendrán falta de ningún bien. Y Dios, y la mano de Dios va a estar con ellos y los va a bendecir. Entonces, si usted puede revisar su corazón en esta hora, su forma de actuar y de ser, y encuentra con que es negligente en algunas cosas en las que debe de ser diligente, mire, mejor pídale perdón a Dios y empiece a ser diligente en todo. No nomás en un área, en todo tenemos que ser diligentes. En todo aquello que Dios nos demanda y nos manda que hagamos y que seamos diligentes. Ser diligentes para leer la Biblia, ser diligentes para orar, ser diligentes para poner en práctica lo que aprendemos de la Biblia, ser diligentes para corregirnos. Si no somos diligentes, hermano, hermana, te voy a animar a que estés ahí en casa
y que le pidas perdón a Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para poner en tus manos a todos y cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy recibieron este mensaje, y te suplico, Dios, que obres con tu Espíritu Santo en sus corazones, como te pido que obres en mi corazón, para que yo pueda y tenga esa virtud y de ser diligente en todo aquello que tú me demandes, o en todo lo que se requiera ser diligente, como está escrito, en lo que requiere diligencia. Y hoy nos hablaste que se requiere diligencia en algunos puntos que les mencioné a tus hijos como recomendaciones, y hoy te suplico, Dios, que obres con tu Espíritu Santo en sus corazones, para que cada uno de ellos adquiera esta virtud y sea parte de su forma de ser, para que sean reconocidos como personas importantes en cualquier lugar y para que sean de bendición para cualquier persona con las que traten. Dios, en el nombre de Jesús te suplico que obres con tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos y de tus hijas que están allí en casa, para que se quede bien claro y bien entendido lo importante que es el leer tu palabra, el ser diligentes en la lectura de tu palabra, el ser diligentes en poner en práctica tu palabra, en ser diligentes en vivir de acuerdo a tu palabra, en ser diligentes en el trabajo, el ser diligentes en el hogar, en la casa, en cualquier parte. Y el ser diligentes implica el corregirnos o el pedirte perdón por las fallas que hayamos cometido siendo negligentes. Dios, ten misericordia y perdónanos a todos y cada uno de los que hemos sido negligentes, a lo mejor no en todo, pero en algo hemos sido negligentes. Dios, perdónanos a los que hemos sido negligentes en alguna área. Te lo suplico, Dios. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes cómo somos, sabes quiénes somos negligentes y quiénes somos diligentes, y sabes en qué somos negligentes y en qué somos diligentes. Hoy clamo a ti, Señor, para que tú obres con tu Espíritu Santo y nos ayudes a cada uno para que seamos diligentes en todo lo que se requiera. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con ustedes. Sean diligentes para la lectura, para la oración y para poner en práctica la palabra. Y esa virtud de ser diligentes ya debe de ser parte de cada uno de nosotros, parte de nuestro ser. La paz de Dios sea con ustedes.